Pues vamos a seguir con la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia. Esa es la sección, la autoridad de la iglesia. Y vamos a considerar qué tipo de autoridad tiene la iglesia. That's a great question, una pregunta excelente. ¿Qué tipo de autoridad tiene la iglesia? Considerando lo siguiente, para los que son historiadores aquí, considerando los abusos en la historia de la iglesia visible. Recuérdese de Europa y las cruzadas en la edad medieval. Recuérdese de ese tiempo, ¿verdad? Recuérdese de la iglesia visible y su abuso doctrinal y su abuso del pobre en el tiempo de los reformadores, ¿verdad? Ciertos papas estaban vendiendo indulgencias a la gente pobre para su prestigio personal, ¿verdad? Doctrinalmente incorrecto, y no solamente esto, sino abusando del pobre, ¿verdad? O tal vez algo más cercano a nosotros, considerando la denominación o la iglesia local, cuando el liderazgo llega a tu casa, un ejemplo, y te dice que no puedes tener esto o aquello, no puedes hacer esto o aquello, acuerdo a su criterio personal, ¿verdad? ¿Qué es la autoridad que tiene la iglesia? ¿Qué es la autoridad que tiene la iglesia? Con eso en mente quiero compartirles tres cosas. No vamos a contestar muchas preguntas, recordando que esto es una introducción, pero quiero compartirles tres verdades que nos van a ayudar a manejar la autoridad que tiene la iglesia. Muy bien. Primero, se las doy y luego vamos uno por uno. Vamos a ver que la autoridad la tiene Cristo. La autoridad de Cristo vamos a observar. Segundo, vamos a observar la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Y tercero, vamos a observar el liderazgo bajo la autoridad de Cristo. El liderazgo bajo la autoridad de Cristo. ¿Okay? La autoridad de Cristo, la autoridad de las Escrituras y el liderazgo bajo la autoridad de Cristo. ¿Okay? Primero, vamos a ver la autoridad que tiene Cristo. Vamos a ver varios pasajes bíblicos y esto es en contexto de qué es la autoridad que tiene la iglesia. Para poder entender esto, primero, antes que todo, tenemos que entender que la autoridad la tiene el Mesías, quien es Jesús. Mateo 28, 18 en adelante. Esto es después de la resurrección física y corporal de Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Okay? Es la manera de decir, no hay ninguna autoridad que no me pertenezca a mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él es el soberano, ¿verdad? Y luego después de eso da una orden. Por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escucha esto. Y enseñándolos a guardar todas las cosas que os he mandado. Ahí viene la autoridad. ¿Okay? Daniel 7, 13 al 14. Daniel ve la visión del Mesías, del Hijo de David, del triunfante ungido de Dios. Y mire lo que él ve cuando ve el Mesías. Daniel dice en el versículo 13 del capítulo 7: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Quién tiene autoridad? El Mesías. Todo, cielo, tierra, todo. ¿Okay? Efesios 1, 20 al 22. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfesos y a los cristianos efesios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y la frase su diestra es una frase hablando de autoridad. ¿Okay? El Hijo tiene la misma autoridad que el Padre. ¿Okay? 21.
su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién tiene la autoridad sobre la iglesia? Cristo. ¿Okay? No hay otra autoridad en esta tierra como la que tiene Cristo. Esto es muy importante entender, porque ha corrompido muchos años y ha afectado mucho a la iglesia visible de Jesús, con gente que dice que es la autoridad de Cristo en la tierra. Para decirlo de otra manera, todos estos textos nunca se pueden aplicar a ningún otro hombre que no sea el Hijo de Dios en carne y hueso, el Mesías, ¿verdad? A ninguno. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también, hablando de Jesús, el Hijo en carne y hueso ahora, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Okay. Colosenses 1:16, hablando del Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, del Hijo, y para el Hijo. ¿Okay? Dado que el Nuevo Testamento enseña, estoy leyendo unas palabras, las voy a prestar de la teología sistemática de McCarthy y Mayhew. Dice lo siguiente: dado que el Nuevo Testamento enseña que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, habiéndole concedido el Padre su señorío soberano, Él es la autoridad suprema de la iglesia. Okay. So, para entender qué tipo de autoridad tiene la iglesia, hay que entender quién tiene la autoridad. Es Jesús, el Mesías. Okay. Ahora, con eso en mente, otra cosa que puedo compartir es, para entender la autoridad que tiene la iglesia en una manera bíblica y saludable, es esencial entender que el que gobierna y tiene autoridad total sobre la iglesia es Jesús, pues Él es el Señor en cual todo creyente genuino le sirve y pertenece. Para poder entender la autoridad dentro de la iglesia, se tiene que entender quién es la autoridad suprema, quién es Jesucristo. Okay, con eso en mente vamos a hablar de la autoridad de las Escrituras, okay, cuando hablamos de la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia deriva de Cristo por medio de su palabra. La autoridad de la iglesia deriva solamente de Cristo, en Cristo, por medio de su palabra en las Escrituras. Déjeme explicar un poco. La voluntad de Cristo para su iglesia se encuentra en la autoridad de su palabra, las Escrituras. Al momento que cualquier autoridad que se llame cristiana se vaya directamente en contra de la voluntad de Dios para su iglesia, cual ha sido revelada en su palabra, tal líder o tal liderazgo no está sirviendo bajo la autoridad del Señor Jesús. ¿Hace sentido eso? En otras palabras, si Cristo es el supremo soberano, y su palabra es como Él ha dado las instrucciones que su iglesia se gobierne, al momento que cualquier líder sobrepasa lo que Cristo dio para su iglesia, esa no es la autoridad de Cristo. Ya se salió de ser siervo, se está saliendo de lo que Dios le dio para gobernar a su iglesia. Es un siervo no obedeciendo, ¿verdad? A veces pienso que como que se elevan mucho y que se ponen a una posición de igual. Exacto, usted lo dijo, y hermanos, no es por nada, pero quiero que estén muy atentos a esto, porque la Iglesia Católica Romana dice que es el vicar de Cristo.
que se sienta, como autoridad de Cristo en la tierra. Piensen en esto, porque acabamos de leer todo lo que dice la Biblia, que la autoridad es de Él en la tierra y bajo de la tierra y en todos los... Y luego no nomás eso, sino al momento que nos salimos de lo que dice la Biblia, ya no estamos bajo la sumisión de Cristo. Es muy importante entender eso. Como dijo mi hermana, hay algunos que se ponen al nivel de Jesús, ¿verdad? Hasta me da como escalofrío en decir tal cosa, ¿verdad? Wow. Pero mire, siguiendo 2 Timoteo 3, 16 al 17, ya lo leímos. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es teánustas, inspirada por Dios, viene de Dios, deriva de Dios. Le dice a Timoteo, y esto es lo que vas a usar para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Dónde está su autoridad? En las escrituras. En las escrituras. ¿Okay? Si Timoteo dice, no sobrepasa la autoridad de las escrituras, se está saliendo de la autoridad de Jesús. ¿Okay? Cualquier liderazgo y responsabilidad que Cristo le ha dado a la iglesia, y vamos a llamar la palabra responsabilidad, se encuentra bajo su autoridad. En vez de ver qué tipo de autoridad tiene la iglesia, vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Qué tipo de responsabilidad como siervo tiene la iglesia bajo el señorío de Cristo? ¿Sí me explico? En otras palabras, cuando hablemos de autoridad de la iglesia, hablemos de una responsabilidad de un siervo bajo el señorío de Jesucristo. Eso cambia todo, ¿qué no? Cualquier liderazgo y responsabilidad que Cristo le ha dado a la iglesia se encuentra bajo la autoridad de Cristo y se debe de llevar a cabo de esa manera, acuerdo a su voluntad, cual se ha dado a conocer por medio de su Santo Espíritu en las Escrituras, la Biblia. ¿Okay? En otras palabras, la autoridad la tiene Cristo y la autoridad de la iglesia deriva solamente por la sumisión a Cristo en su palabra. ¿Okay? Tercero, el liderazgo bajo la autoridad de Cristo. Es la única manera que podemos ver la autoridad que tiene la iglesia. Es un liderazgo de ser siervo bajo la autoridad de Cristo, ¿verdad? Son los ancianos, los pastores, los que se llaman obispos, si en verdad son siervos, son líderes y de Cristo, se deben de ver como siervos bajo el señorío de Cristo, y Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él es el que instruye. Y la manera que el siervo sabe cómo poder manejar lo que es del Cristo, del Señor, es por medio de una humilde sumisión al Espíritu que nos ha dado la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver esto, y vamos a hablar mucho más sobre el gobierno bíblico de la iglesia, en otras palabras, el liderazgo bíblico de la iglesia. Pero considerando todo lo previo, el liderazgo que tenga la iglesia local debe de continuamente recordar que son líderes siervos bajo la autoridad de Cristo, en cual darán cuentas. ¿Okay? El liderazgo de la iglesia local debe de reconocer que Cristo es la autoridad y que las escrituras es donde derribamos cualquier autoridad, porque es Cristo quien gobierna la iglesia, y eso es la manera que debemos de verlo. Hechos 20:28, escucha esto. En Hechos 20:28 el apóstol Pablo junta a los pastores, a los ancianos de Éfeso, y se va a despedir de ellos. Y mire lo que Pablo le dice a estos líderes de iglesia: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en cual el Espíritu os ha puesto por obispos. Y la palabra obispo, episcopos, significa alguien que tiene cuidado y responsabilidad de algo que no le pertenece. Eso es lo que significa obispo o episcopos, y es un sinónimo para anciano y pastor. En otras palabras, le está diciendo: ustedes son episcopos, son obispos, se le ha dado un cargo y una responsabilidad, y van a dar cuentas porque ese cargo es mío, esa iglesia es mía. Y mira, lo dice, para apacentar la iglesia ¿de quién? El Señor. La cual ganó o compró por su propia sangre. Le está diciendo a los ancianos, a los obispos:
recuérdate que darás cuenta de esta congregación. Por lo tanto, cuida tu vida, tu camino conmigo, con Jesús, ¿verdad? Y le dice, recuérdate, la iglesia es de Él la compró y darás cuentas por eso. Entonces lo que Jesús quiere que veamos es que el liderazgo y la autoridad la tiene Él. Y somos siervos en liderazgo. ¿Hace sentido eso? Okay. Primera de Pedro 5, 1 al 4. El apóstol Pedro le dice a los ancianos, ¿okay? Y los ancianos es un sinónimo aquí para pastor en este contexto. Le dice, le ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos. ¿Okay? Se está juntando con ellos. No se está subiendo la autoridad, está reconociendo la autoridad suprema. Miren, apacentar la grey de ¿quién? De Dios, que está entre vosotros. ¿Okay? Cuidando, y esa palabra cuidando una vez más deriva de la palabra episkopos, que significa velando sobre lo que no es tuyo, darás cuentas de esto. En la Nueva Versión Internacional dicen, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está en su cargo. ¿Okay? Una buena manera de decirlo. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esa es la manera que Jesús quiere que se trate a su iglesia. Esa es la manera que el liderazgo se debe de expresar en su reino. ¿Okay? Versículo 3, no como teniendo señorío. En otras palabras, aquí mando yo, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo digo. Oh, wow. Ojalá que nunca escuchemos esas palabras, y si las han escuchado de un liderazgo, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Dice versículo 3, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado. Si ven nuevamente, vuestro cuidado, darán cuentas, ¿okay? Sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca, me gusta esta frase, el príncipe de pastores. Oh, me estás diciendo que yo también soy ovejita. Que hay un príncipe, el chief. La palabra significa el jefe. ¿Okay? Vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Entonces este es el reino, el liderazgo del reino. El liderazgo del reino es el liderazgo bajo la autoridad de Cristo. Me atrevo a decir que si alguien completamente nunca ha hecho esto en el liderazgo cristiano, denominaciones que no le importa esto, es muy probable, ¿verdad?, que no sean un liderazgo cristiano. Estoy hablando de ejemplos extremos, ¿verdad?, que completamente ellos son el gobierno. Porque el liderazgo bíblico es un liderazgo bajo la autoridad de Cristo. Para recordarnos esto, cuando hablemos de qué tipo de autoridad tiene la iglesia, esto nos va a ayudar a entenderlo. Primero, Cristo tiene la autoridad, Él es la cabeza. Las rodillas se van a doblar delante de Él, van a proclamar y decir, Él es el Señor. Segundo, la autoridad que tiene la iglesia solo deriva de Él por medio de las Escrituras. ¿Okay? Y tercero, entonces, en luz de esto, el liderazgo es un liderazgo bíblico, como Él lo llamó a ser, bajo la autoridad de Cristo. ¿Hace sentido? ¿Okay? ¿Qué tipo de autoridad tiene la iglesia? Hablaremos más sobre el liderazgo bíblico en las semanas que vienen, pero por el momento recordemos que el liderazgo bíblico es uno que reconoce y se somete a la autoridad de Cristo Jesús. Y por lo tanto, se está sometiendo a la autoridad de las Escrituras. La autoridad que tiene la iglesia solo se encuentra en sumisión a Cristo Jesús y humildemente sirviendo a su iglesia por medio de humildemente reconociendo la autoridad de la palabra de Cristo, la Santa Escritura. ¿Okay?